Vamos a ir bajando. La semana anterior estuvimos viendo todo lo de cara, ¿sí? Los músculos superficiales, los músculos profundos. Hoy vamos a ver lo que es cuello y vamos a ver tórax. Si alcanzamos, de repente vemos raquis, si alcanzamos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces hablemos del cuello. El cuello, pues, es otro segmento anatómico, ¿cierto? Es otro segmento anatómico que se va a encontrar ubicado. Corazón, acuérdense que ustedes dos, yo les dije que en mis clases se separaran. Yo sí me acuerdo, Alzheimer no tengo todavía, bendito Dios. Separaditas. Chicos, lo que yo les dije ayer, separen ahorita la conversación, corten ese cordón umbilical de conversación, eso, no, sepárese bien, hágase aquí detrás de la compañerita, hágase ahí detrás de la compañerita, no importa que tú estés ojo. De repente, digo yo, algún día me lo agradecerá. Bueno, muy bien. Entonces, el cuello es un segmento anatómico que se va a encontrar ubicado en la parte superior vamos a encontrar la cabeza, en la parte inferior vamos a encontrar el tórax, ¿cierto? Esto es muy importante para ustedes, ¿sí? Este es otro de los segmentos anatómicos muy importantes, puesto que ustedes van a tener que ingresar a muchas cirugías de cuello, tiroidectomías, ¿sí? Por bajito, que digamos que no es que sea una cirugía muy común, pero sí es una cirugía que se hace con relativa frecuencia. Y bueno, de ahí en adelante, por ejemplo, en ortopedia, la parte de las hernias discales a nivel de la columna cervical, ¿sí? Lesiones neurológicas que comprometan el plejo braquial, que lo veremos cuando veamos extremidad superior, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes conozcan esta zona. Además que otro aspecto muy importante del cuello, no es solamente, o sea, es que es un segmento pequeño que contiene una gran cantidad, como vamos a ver, músculos, arterias, venas, vísceras que pertenecen al sistema endocrino como la tiroides y la paratiroides, vísceras que pertenecen al sistema digestivo como el esófago, ¿verdad? Entonces es impresionante para mí, por ejemplo, los cirujanos de cuello, que hoy día ya es una supraespecialización de la cirugía general, la cirugía de cuello, la cirugía de mano, la de corazón, en fin. Admiro mucho por eso, ¿no? Porque todo está ahí pegadito encima, que le toca uno es como escarbar con mucho cuidadito para de repente no cometer una iatrogenia. Una iatrogenia es un daño infringido por el personal de la salud, llámese médico, llámese una enfermera, lo que sea, un odontólogo, eso es una iatrogenia, ¿cierto? Perdón, ese cuello lo vamos a dividir en dos. Uno habla de cuello y está bien, todo este segmento anatómico, todo esto, pero desde el punto de vista topográfico, el cuello lo vamos a dividir en dos. ¿Cuál va a ser la estructura que me va a separar para poder dividir el cuello en esos dos componentes? La columna cervical, ¿sí? Las vértebras cervicales. Entonces, de la piel hasta la columna, hasta la parte anterior de los cuerpos vertebrales, eso se va a llamar cuello propiamente dicho. Y de los cuerpos vertebrales hacia la piel de la región posterior se va a llamar la nuca, ¿sí? Y de repente uno dice, no, es que me duele la nuca, y ya sabemos el por qué, ¿cierto? Importante que los músculos, que después cuando veamos raquis vamos a ver esos músculos, nos concentraremos además en la parte de la nuca. Importante que esas estructuras musculares de la nuca, ¿sí? Van a tener la función de realizar los movimientos de la cabeza, movimientos de flexión, extensión, movimientos de
lateralidad, movimientos de rotación, ¿cierto? Y fuera de eso, el otro elemento es la cintura escapular. Esa cintura escapular está constituida por, cuando veamos de todas maneras extremidad superior lo recordaremos, está formada por el manubrio esternal, que es la parte superior del hueso esternón, la clavícula, ¿sí?, la escápula y las vértebras cervicales o la primera vértebra torácica. Entonces, ¿qué me arma? Si yo uno esos puntos, me arman una estructura así ovoide y por eso se llama cintura escapular. Esa cintura escapular, como lo vamos a ver cuando veamos hoy un poquito y cuando veamos miembro superior, por esa cintura escapular, por ese espacio van a pasar muchas estructuras musculares, muchas estructuras vasculonerviosas. Cuando yo digo pasar, significa que pueden pasar de el cuello hacia el tórax o hacia la extremidad superior o viceversa, de la extremidad superior del tórax hacia el cuello, ¿sí? Pasan en ambos sentidos. Bueno, el cuello propiamente dicho, que es lo que nos compete en este momento, ¿verdad? Que, como les decía anteriormente, va a contener una gran cantidad de estructuras musculares, ¿sí? Va a contener una gran cantidad de estructuras vasculonerviosas, que ya esas estructuras vasculonerviosas prácticamente, vasculares sobre todo, ya las vimos, ¿sí? Y va a contener estructuras viscerales y nerviosas, se me olvidaba. Bueno, entonces, ¿cuáles son los límites de ese cuello en términos generales? El límite superior, entonces, va a corresponder a la base del cráneo y al hueso, el borde inferior del hueso maxilar inferior. Ese es el límite superior. El límite inferior va a ser esta parte, estos huesos que me formaban la cintura escapular, ¿sí? El manubrio esternal, la clavícula, la escápula y la vértebra torácica 1. En la parte posterior, la piel, y si ya hablo propiamente de el cuello propiamente dicho, las vértebras cervicales, ¿cierto? Y el límite anterior será la piel, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos ahora solamente cuello propiamente dicho. Cuello propiamente dicho. Los músculos del cuello propiamente dicho lo vamos a dividir en 3 compartimentos. El compartimento posterior, el compartimento anterior y el compartimento lateral. ¿Listo? Algo me acordé de decir de esos músculos. Bueno, más tardecito me acordaré. Entonces vamos a empezar con los músculos del compartimento posterior. Estos músculos del compartimento posterior son los músculos profundos del cuello. Son los músculos que vamos a encontrar adosados, que vamos a encontrar pegados a las vértebras cervicales. ¿Cuáles músculos tenemos ahí? Vamos a tener los 3 músculos rectos, el anterior, el recto posterior y el recto lateral. Vuelvo aquí hago un paréntesis. Algo que ahorita me acuerdo y ayer lo retomo de ayer. Chicos, van a encontrar ustedes muchas estructuras que son iguales en cuanto al nombre en diferentes partes del cuerpo. Entonces, por eso es necesario colocarle nombre y apellido a las estructuras. Entonces, por ejemplo, ayer, carótida. Pero ¿cuál carótida? Tenemos 3 carótidas, común, externa, interna. El apellido. Vena yugular. ¿Cuál? Tenemos la vena yugular interna, externa. Ahora, con estos músculos del cuello, vamos a ver, por allá finalizando, que nosotros tenemos en el ojo unos músculos rectos. En el abdomen vamos a tener unos músculos rectos. Entonces se hace necesario recto anterior ¿de quién? Del cuello. Recto posterior del cuello. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Y de dónde? Entonces, cierro el paréntesis, no se les olvide colocar nombre y apellidos a las estructuras. Muy bien, entonces tenemos, en la parte posterior tenemos los 3 músculos rectos, recto anterior, posterior, recto lateral. Tenemos
el largo, aquí se me voló la palabra largo, el largo de la cabeza, no, mira, está acá repetido, largo de la cabeza y el largo del cuello, ¿verdad? Esos son 5 músculos, son los del compartimento posterior del cuello. En términos generales, ¿qué función tienen estos músculos? Flexión de la cabeza. Son músculos agonistas. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé si le dije cómo funcionalmente se dividían los músculos. ¿No? Ok. Otro paréntesis. Funcionalmente, los músculos se clasifican de diferentes maneras. Primero, músculo motor primario. Ese músculo motor primario es el músculo sobre el cual recae la principal acción. En este caso, la flexión de la cabeza. Hay un músculo acá en el cuello que es el responsable principal de la flexión de la cabeza. Ese músculo se llama motor primario. Músculos agonistas son los músculos que le ayudan al motor primario a ejecutar la acción. Antagonistas, músculos antagonistas, ¿sí? Son los músculos que hacen, digamos, se relajan para que el músculo motor primario pueda ejecutar la acción. Me explico. Flexión de la cabeza. Tiene que haber unos músculos antagónicos que se tienen que relajar para que yo pueda hacer la flexión de la cabeza. ¿Qué es lo contrario a la flexión? La extensión. Entonces, esos músculos antagónicos o antagonistas serían los músculos responsables de la extensión, ¿sí? Entonces, esos músculos que, en este caso, esos músculos que tienen como función hacer la extensión de la cabeza se tienen que relajar, ¿sí? No van a funcionar, se quedan quieticos. ¿Para qué? Para que tanto el motor primario como los agonistas puedan actuar y puedan producir la flexión de la cabeza. Otro ejemplo más claro, por ejemplo, acá en el brazo. Motor primario, uno creería que es el bíceps, ¿sí? Porque pues unas personas que hacen gimnasio, que levantan pesa, pues el bíceps, ¿cierto? Se hipertrofia y es cuando las niñas, ay, Dios santo, ¿cierto? Que me abrace, voy a desmayar para que me agarre, ¿verdad? A ella ya lo dice porque vea cómo voltea a mirar a las de atrás. Y como le queda aquí el Smart Fit. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando yo voy a hacer este movimiento, el músculo braquial es el motor primario para hacer la flexión del antebrazo sobre el vaso. Motor primario. Pero le van a ayudar otros músculos a ese braquial para que haga este movimiento. ¿Cuáles van a ser? El bíceps, agonistas, bíceps y el coracobraquial. ¿Cuál sería el antagónico? ¿Sí? Entonces, si yo hago este movimiento de flexión, lo contrario a la flexión es ¿qué? Extensión. Entonces, este músculo de acá, que se llama tríceps, que su función es la extensión, se tiene que relajar. Se tiene que relajar. Ustedes hagan la flexión y tóquense, está ahí. Guango, está flojito, blandito. De esa manera, en todos los movimientos actúa un músculo antagonista. De todas maneras. Bueno, entonces ya llevamos 3 músculos. Motor primario, agonista y antagonista. Tenemos el fijador local. Los músculos fijadores locales. Son músculos que preparan la articulación para que se lleve a cabo ese movimiento. En el caso del cuello, entonces los músculos fijadores locales van a preparar ¿qué? Toda la articulación de las vértebras la van a preparar para que nosotros podamos hacer este movimiento. Y el último tipo de músculo, el fijador postural, que es el que prepara el cuerpo, la postura, para que se pueda realizar el movimiento. Por ejemplo, volvamos a retomar lo del gimnasio. Entonces, nosotros de repente hemos ido a un gimnasio, ¿verdad? Entonces, vamos a levantar pesas, a hacer la flexión del antebrazo. ¿Qué es lo que le dicen los instructores? Les enseñan a uno cómo se tiene que parar. Se para en la pierna, que no sé qué. La columna derecha, mire, están fijando ya todo el cuerpo. La espalda derecha, que no se quede, flexione ligeramente
las rodillas, que no sé qué, están preparando el cuerpo, imagínense, para uno poder hacer este movimiento. ¿Sí? Esos son los 5 grupos musculares de acuerdo a la función. Bueno, entonces volvemos a retomar. Estos músculos, todos del compartimento posterior del cuello, son agonistas, ayudan, oiga la palabra clave, ayudan a hacer la ¿qué? La flexión de la cabeza. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver los músculos, ¿sí? Bueno, solamente los vamos a nombrar, no se estudien, solamente conozcan, sepan cuáles son los músculos del compartimento posterior, ¿sí? Esto no lo vamos a ver. Por ejemplo, que en un quiz, el quiz del próximo jueves, ¿cierto? Yo le pregunto, enumere 2 músculos, como dice ayer, enumere un músculo de la superficial, ¿sí? Entonces, enumere 2 músculos o escriba 2 músculos del compartimento posterior del cuello. Ustedes deben saber esto. Esto no se lo estudien. Esto. Los nombres de los músculos, la localización. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos este músculo que está acá. Es el músculo largo de la cabeza. Largo de la cabeza. Si yo quito ese músculo, inmediatamente me queda el músculo largo del cuello. ¿Sí? Y aquí este verdecito que vemos acá, este es el recto anterior. Y allá atrásito veo el recto posterior. Y de aquí sale otro así, es el recto lateral. Ahorita lo vamos a ver bien. Mírenlo acá, este es el largo del cuello. Quité el músculo largo de la cabeza y me quedó el músculo largo del cuello. ¿Sí? Largo del cuello. Trabajemos hacia los laterales, es el largo del cuello que Encima está. está el largo de la cabeza. Y debajo está el largo del cuello. Profe, Sí. pero el largo del cuello va hasta el sexto, o sea, el C6, o hasta ¿Qué? el largo del cuello. El largo del cuello va hasta C6. Ok. El largo de la cabeza va hasta T1, más abajito. Muy bien. Ahora vamos a ver los músculos del grupo lateral del cuello. Compartimento lateral del cuello. Ahí en el compartimento lateral, los músculos se dividen en 2 capas. Una capa superficial y una capa profunda. La capa superficial, ¿quién me la forma? El músculo esternocleidomastoideo. Es el más superficial del grupo lateral. Si yo quito el esternocleidomastoideo, veo los músculos escalenos. El escaleno anterior y el escaleno posterior, que serían los músculos profundos del compartimento lateral. Esto sí nos aprendemos esto. No. Bueno, aquí no está la inervación. Listo. Esto sí. El nombre del músculo me dice dónde se está originando y dónde va a terminar. Externo, ¿dónde estará originándose? ¿Dónde estará terminando? En el Externo. esternón. ¿En dónde? En el esternón. En el esternón. Específicamente en el manubrio, en el borde del manubrio esternal. ¿Sí? Perdón. Cuando veamos todo lo vamos a ver bien. ¿Sí? El músculo, el hueso externo parece como una corbata. ¿Sí? Esto se llama manubrio esternal, este es el cuerpo y esta es la apófisis sifoides. Entonces, aquí vendría la clavícula, ¿cierto? Entonces, el músculo esternocleidomastoideo, entonces se origina así. Externo, la parte más lateral del borde superior del manubrio esternal. Ahí está. Perdón, no para allá. Cleido, clavícula. La parte medial del borde superior de la clavícula. Y ahí se va el músculo.
¿Y dónde va a terminar? Mastoides. En el mastoides. apófisis. Profe, en la apófisis mastoides. En la apófisis mastoides. Ok. En la apófisis mastoide, ahí termina el músculo. ¿Es un músculo qué? Claro. ¿Qué orientación tiene eso? Oblicua. ¿Cómo? Oblicua. Es un músculo oblicuo, ¿cierto? Entonces, la contracción simultánea de ambos músculos esternocleidomastoideo me ayudan a la flexión. La contracción simultánea. Pero la contracción de un solo músculo, de un solo lado, me produce la extensión de la cabeza. ¿Sí? Este se relajó, este se activó. Por lo contrario. ¿Sí? Bueno. Escaleno anterior, escaleno posterior. Entonces, bueno, aquí tenemos el esternocleidomastoideo. Miren. Manubrio, la parte lateral del borde superior del manubrio y la parte medial del borde superior de la clavícula para terminar en la apófisis mastoide, ¿cierto? Bueno. Aquí tenemos los escalenos. Los escalenos son tres: anterior, medio, posterior. ¿Sí? El escaleno anterior, entonces, se van a originar en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Cuando veamos raquis, vamos a ver las vértebras. Entonces, más o menos, haciendo un acto de fe, esto es una vértebra. ¿Sí? La estoy viendo por la parte anterior. Entonces, esto se llaman las apófisis transversas. Imaginémonos que la apófisis transversa es esto. ¿Sí? Entonces, obviamente tendrá una parte anterior y tendrá una parte posterior. Entonces, el escaleno anterior se origina en la parte anterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. En la parte anterior. Y el escaleno posterior en la parte posterior de las apófisis transversas. De C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. ¿Dónde termina el escaleno anterior? En el tubérculo de la primera costilla. Entonces, la primera costilla tiene la particularidad de que es plana. Entonces, acá, la primera costilla, o todas las costillas tienen eso, se llama el tubérculo costal. Entonces, ahí termina, en ese tubérculo, termina el músculo escaleno anterior. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se originó en la parte anterior un escaleno anterior. Aquí se origina otro escaleno anterior. ¿Qué va pasando? Que en la medida que se va originando el escaleno anterior, se van uniendo las fibras del escaleno anterior con la que se originó arriba. ¿Sí? Entonces, este se originó arriba. En la medida que llega a la altura de la siguiente vértebra abajo, se va uniendo. Se va uniendo, hasta que queda formado ¿cuántos músculos? Uno solito. ¿Inician cuántos músculos? 7. 7, porque tenemos 7 vértebras cervicales. Inician 7 músculos, 7 haces musculares, ¿verdad? O 7 fascículos, ¿verdad? Se van uniendo hasta que queda convertido en uno solo. Y ese único va a terminar acá. El tendón de ese escaleno anterior va a terminar en el tubérculo de la primera costilla. El escaleno posterior también se origina en la parte posterior de estas vértebras cervicales y pasa lo mismo, solo que el escaleno posterior no termina en la primera costilla, sino en la segunda costilla, termina un poquito más abajo, en la segunda costilla. En el tubérculo de la segunda. ¿Cómo? En el tubérculo de la En el tubérculo de la segunda. Ah, era esto que iba a borrar. Muy bien. Entonces, mire, este es el esternocleidomastoideo. Quito esto y veo bien. Escaleno anterior, medio, escaleno posterior. ¿Sí? Están ahí, los 3 seguiditos. En cirugía de cuello,
El escaleno anterior, no quiero decir que los demás escalenos o los demás músculos no sean importantes, el escaleno anterior tiene sirve de referencia para una estructura muy importante cuando se está haciendo cualquier cirugía a nivel de cuello. ¿Y cuál es? Un nervio. Como los nervios acá son tan pegados, ¿sí? En algunas ocasiones es necesario identificar un nervio que se llama frénico, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace uno para saber cuál es el frénico? El nervio que esté pasando por encima del escaleno anterior es el nervio frénico. ¿Con quién me puedo confundir yo ahí? ¿Sí? Con el nervio décimo par craneal, ¿sí? Con el décimo par, porque están pegaditos. Entonces, el que pase por encima del escaleno anterior es el frénico, y entonces el que le quede al lado es el décimo par craneal. ¿Y el escaleno medio dónde termina? El escaleno medio termina también a nivel, ya no del tubérculo, esta sería la primera costilla, sino en el cuerpo, donde termina la cabeza y comienza el cuerpo de la primera costilla. El escaleno Ahí. anterior, ¿sí? Muy bien. Y finalmente tenemos el grupo anterior. Ese grupo anterior, pues en la parte anterior del cuello propiamente dicha, es la parte más grande, ¿sí? Ahí es donde vamos a encontrar la gran mayoría de las vísceras, de la tiroides, que las glándulas paratiroideas, la tráquea, ¿sí? Entonces, los músculos ahí se dividen los músculos anteriores se dividen en unos músculos superficiales, que son los más anteriores, y unos músculos profundos, que están detrás de esos músculos superficiales, ¿sí? Entonces, perdón un momento. Vamos a hacerlo más abajo para que quede más grandecito. Estoy bajando la tráquea. Bueno, yo siento que está libre. Y veo. Sí. Yo siento que está solito. ¿Ah? Y oigo. Muy bien. Ahí está. Haciendo un acto de fe, puntos de referencia, puntos óseos de referencia, hueso hioides, tóquense aquí la parte central del cuello y van a sentir dos cachitos. No, acá, no acá. Dos cachitos. Sienten dos cachitos. Ese es el hueso hioides, es este. No, profe, no me siento nada. ¿Ah? No siento nada. Parece que no siento nada. No hiperextienda el cuello. Mírenlo ahí. Ese hueso hioides es el único hueso que no tiene otro hueso con quien articularse. ¿Se acuerdan la definición de articulación? Unión funcional de dos o más huesos. El hueso hioides no tiene con quien articularse directamente con otro hueso, ¿cierto? Debajo tengo el cartílago tiroides, esta prominencia de acá, lo que nosotros llamamos vulgarmente la manzana de Adán, ¿sí? Y debajo tengo el manubrio externo. A los lados tengo la clavícula y hacia la parte lateral y posterior tengo la escápula. Entonces, ¿por qué les hago todo este dibujo? Para que entendamos los músculos del compartimento anterior. Entonces, punto de referencia. Ah, perdón, aquí se me olvidó el maxilar inferior. Pongámoslo así. Punto de referencia, el hueso hioides. Entonces vamos a tener unos músculos en el compartimento anterior del cuello que van a estar por encima del hioides. Entonces esos músculos se van a llamar suprahioideos. Y hay otros músculos que van a estar por debajo del hueso hioides. Esos músculos se van a llamar infrahioideos. ¿Listos? Muy bien.
Entonces, miremos los músculos suprayoideos. Vamos a hacer varios colores acá. O sea, estos van a ser los músculos superficiales, ¿sí? ¿Cómo? ¿Serían los músculos superficiales? Sí. Ah, yo no tengo marcador azul. Yo lo boté. Perdón un momentico, voy a buscar un marcador azul. Sí, lo boté. Voy a dibujar eso. Perdón, voy a ir a buscar un marcador azul. Que después digan que no me acuerdo de la anatomía de la mandíbula inferior. Que sus agujeritos bien taneros. Queda maxilar inferior. Tiene el hueso. Es que me da pena porque tiene como dos dientes. Tiene lo que es la tiroides, ¿cierto? La glándula tiroidea. ¿Sí? Que tiene un triángulo. Bueno, vamos a ver. Triángulo tiroideo. ¿No esto es tu moradito? Esta es la pirámide tiroidea, ¿cierto? ¿Te acuerdas que era así? Pero es que esa pirámide va en la glándula. ¿Qué va? ¿Encima? No, debajo de ese cosito. Ah, bueno, ahí está la pirámide. Ah, tiroides, ¿cierto? Se llama. Ah, Tiroides. tiroides. Esa es la. ¿Cómo se llama este? Glándula tiroidea. No, el cartílago. Este es un cartílago. Majo. Una pregunta, ¿este cómo que se llama? ¿Es este cartílago? Ya me olvidé. ¿Cómo se llama? Ay, no sé si dice. El cartílago. Este. El segundo. El chico que vulgarmente se llama la manzana. ¿Escucharon el video? Si lo hago en el video, pues porque no es real. Pero no sabe cómo Sí, por eso no Pues ese hueso yoides es el único hueso que no tiene otro hueso. ¿Se acuerdan la definición de articulación? Uno, dos. ¿Quién falta por firmar, Maynos? Yo. ¿Quién? Debajo tengo la Listo. Bueno. Entonces, vamos con el primer músculo. Entonces, el músculo digástrico. ¿Di qué significa? Dos. Igual que bi. Dos. Ese digástrico, ¿a qué le suena? A las fosas digástricas. No, sí, bueno, la fosita digástrica, pero el sufijo gástrico, ¿a qué le suena? Estómago. A estómago. ¿Sí? Entonces, digástrico significa que tiene dos estómagos, que tiene dos vientres. Dos vientres. O sea que tiene dos fascículos. ¿Sí? Un fascículo se va a llamar
vientre anterior y el otro vientre posterior. El músculo que está en el cuello como tal, el músculo suprayoideo del digástrico, es el vientre anterior. Ahora sí, lo que ustedes dijeron, ¿dónde se va a originar? En la fosita digástrica. En la fosita, vamos a hacer un solo lado. En la fosita, ay, este era negro, yo pensé que era azul, mucha bola. Ah, no, mentira, acá está. Ah, no, sí, es que llegaste todo. Entonces, comienza en el vientre anterior. El vientre anterior comienza en la fosita digástrica, que ya sabemos dónde queda. En el hueso maxilar inferior. ¿Y dónde va a terminar? En el hueso hioides. En la parte superior del hueso hioides. Ahí termina el vientre anterior del digástrico. Es muy bonito y ahorita en la foto lo vemos, que cuando ese vientre anterior llega al hueso hioides, él se me abre dos tendones, así, como un tunecito. Viene el músculo, viene así, ran, se va adelgazando y cuando va a llegar al hioides, se inserta o termina en dos tendones. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá el dibujito para que lo entiendan. Termina en dos tendones. ¿Listo? Entonces, primer músculo suprayoideo, vientre anterior del digástrico. Y este de aquí, de ese vientre anterior, de ese tendón del vientre anterior, sale el vientre posterior. Solamente se los voy a mencionar y ahorita lo vemos. El vientre posterior termina en el hueso y comienza en el hueso hioides, y resulta que allá acordémonos, la apófisis mastoides, ¿sí? En el hueso temporal tenía la apófisis mastoides, tenía la apófisis estiloides, y aquí había un agujerito, el agujero estilomastoides, y en medio de ellos dos hay una ranura que se llama la ranura digástrica. Ahí va a terminar el vientre posterior del músculo digástrico, el vientre posterior. Bueno, muy bien. El músculo estiloioideo. Miércoles, me toca dibujarlo acá, sí o sí. Esta es la apófisis mastoide, este es la apófisis estiloides, ¿cierto? Músculo estiloioideo. ¿Dónde se originará ese músculo? En la apófisis estiloides. En la apófisis estiloides. ¿Y dónde va a terminar? En el hioides. ¿En el qué? ¿En el dónde? En el hueso hioides, en la parte superior del hueso hioides. Entonces, ese músculo es así. Estiloioideo. ¿Qué hay ahí bonito? Que el tendón del músculo estiloioideo atraviesa la parte terminal del hueso, del músculo, vientre anterior del digástrico. Entonces viene el músculo, en mi brazo es el vientre anterior del digástrico, aquí la porción terminal, y viene de por allá, ¿sí? Viene el músculo estiloioideo y lo atraviesa, y ahí sí termina en el hueso hioides, lo atraviesa, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Desde dónde comienza? Desde la apófisis estiloides. Desde la apófisis estiloides. El nombre del músculo me está diciendo dónde comienza y dónde termina. Muy bien. Entonces, mire. Oye, aquí, ¿qué hace por acá esto? Estos son los rectos. Bueno. Ah, no, este es el recto anterior. Este es el vientre anterior del digástrico. Este es el vientre anterior del digástrico. Y este es el vientre posterior. Ya que tenemos 4. Sí, claro, a cada lado. Mírenlo acá. El vientre anterior se originó en la fosita digástrica, terminó en el hueso hioides. Y el vientre posterior comienza en el hueso hioides y termina en la ranura digástrica. Aquí está la apófisis mastoide, aquí está la apófisis
estiloides. Ahí termina el vientre posterior. ¿Sí? Aquí tenemos el estiloideo. Se origina en la apófisis estiloide, que no se va a ver acá, y va a terminar en la parte superior del hueso ioides. Muy bien. Ahora veamos los músculos infraioideos. Los músculos infraioideos específicamente son los que se dividen en superficial y profundo, ¿verdad? Vamos a ver primero los profundos para poder dibujarlos mejor. Los profundos. Entonces, tenemos el músculo esternotiroideo. Esternotiroideo. ¿A qué les suena a ustedes eso? Externo. Entre el esternón y la ioides. En el esternón. ¿Pero qué parte específica del esternón? La parte superior. ¿Cómo se llama la parte superior? Que yo ya les dije cómo se llamaba. No. Es una parte así de las siglas. ¿El qué? Manubrio. El manubrio. Manubrio esternal. Entonces me ubico acá, en el manubrio esternal. Este es profundo. Entonces aquí superficial se originó el esternocleidomastoideo. Superficial. Detrás de ese esternocleidomastoideo se origina el esternotiroideo. ¿Y dónde va a terminar ese músculo? En el cartílago. ¿En el cartílago qué? Sí, tiroideo. Tiroides. Cartílago tiroides. Encima de este cartílago tiroides está la glándula tiroides. Por eso se llama el cartílago tiroides. ¿Sí? Entonces se origina acá. Esternotiroideo. Esternotiroideo. ¿Sí? Ahora tenemos otro que es el tiroioideo. Tiroioideo. ¿Dónde se originará? ¿En dónde? En el cartílago tiroides. ¿Y dónde terminará? En el hueso ioides. Ah, no, ya hagámoslo de otro color para que no se confunda. Entonces, tiroioideo. Profundos, ¿sí? Tiroioideos, profundos, del grupo anterior. Ahora vámonos a los superficiales. Vámonos a los superficiales. Entonces, a ver. Hagámoslo con azul. Los superficiales, infraioideos. Entonces tenemos esternocleidoioideo, parecido al esternocleidomastoideo. Esternocleidoioideo, ¿dónde se originará? En la manubrio. Externo En el manubrio del esternón. en el manubrio. Cleido, De la clavícula, ioideo, hueso, ioide. Es superficial, ¿no? O sea, este iría aquí por encimita de este, del rojito. Pero lo hago así para que... Y el otro se llama homoioideo. Omoplato. ¿Cómo? Omoplato o escápula. Escápula. Omoplato se decía hace muchos años. Escápula. ¿Sí? ¿Homo qué? Ioideo. Pues obviamente esto queda pegadito, ¿no? No quedan estos espacios. ¿Listo? Ahí están los músculos del compartimento anterior, ¿cierto? Entonces, mire, acá tengo el músculo esternocleidomastoideo, quito el esternocleidomastoideo y encuentro acá
el esternocleidoioideo es este, separadito. Este es el esternocleidoioideo, ¿sí? Al ladito encuentro el homoioideo y más atrasito encuentro el músculo, la parte de los vientres posteriores del digástrico, ¿sí? Mire el vientre anterior del digástrico. Este es el vientre anterior del digástrico. Muy bien. Ok. Este músculo verde, ¿cuál será? Sáquenlo ustedes. Miren el dibujo. Puede ser el del cuerpo, el del largo del cuello. No, ellos son profundos, estamos en la capa superficial. Pero la capa superficial, pero grupo anterior, pero profundo. Perdón un momentito que la doctora. Mido, buenos días. Esternotiroides. ¿Cómo me le va? El esternotiroides porque está en el esternón y tiroides porque termina en el cartílago tiroides. ¿Cómo se llama así? ¿Cuál será el de Este es homoideo. Estoy chupachando. Homoioideo. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál? ¿El verde o el cafecito? ¿El verde? Esternocleidoideo. 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 Entonces, este es el esternocleidoideo. Acá yo tengo más marcadorcitos. Ese es el homoideo. Ese es el homoideo. Esternocleido vacío no es. O el homoideo. Porque terminan en homo, que sería pues, la Sí, sí, ya sea superficial. Y estamos, ahí estoy aquí pendiente para acá. Bueno, gracias. Ya. Entonces, ¿cuál es ese? El esternotiroides. ¿Cómo? Esternotiroides. Esternocleido tiro. Mire que aquí le hago tiroides. ¿Tiroideo o esternotiroideo? ¿Cómo? ¿Y este cuál será? El que está en rojo. ¿Cuál será? ¿Tiroideo no? ¿Dónde se está originando? No. Homo es la escápula. ¿Dónde se está originando? ¿En dónde? En la ¿En el cartílago qué? Tiroides. Ok, entonces ya tenemos un nombre. Algo de tiroideo. ¿Y dónde está? Acá, Ideo. ¿eso qué es? En el hueso ideo. ¿En dónde? Ideo. ¿En el hueso? Ioides. ¿Deltoides? Ioides. En el hueso. A ver. Miren bien, por eso es que a ustedes les va como les va, porque no analizan las cosas. ¿Dónde se está originando? ¿Esto cómo se llama? Cartílago tiroideo. Listo. Debe tener ese músculo por ahí enredado el nombre tiroides o tiroideo. Ahora subo, ¿dónde está terminando? ¿Cómo se llama esto? El hueso ioides. Entonces tiene que tener enredado también esa palabra ioides. Entonces, tiroideo. No, yo no estoy diciendo que usted estuviera mal. Yo mandé a callar porque estaban diciendo cosas disparatadas en la escápula y toda esa cuestión. Y ahí fue cuando yo les dije, espere. Analicen, miren primero bien. ¿Sí? Bueno, muy bien.
Vascularización de cuello. Ya la vimos, la vascularización del cuello. Ya la vimos. ¿Cuándo la vimos? Pues cuando vimos cara. Cuando vimos la cara, vimos la vascularización. Entonces, comienza acá, El callado. por detrásito del esternón hacia abajito, el callado aórtico. Ese callado aórtico me da 3 arterias. De medial a lateral, ¿cuáles eran? Tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. ¿Listo? Como tenemos una carótida común izquierda y tenemos una subclavia izquierda, también tenemos que tener ¿qué? ¿Del lado qué? Derecho. Entonces, ¿de dónde esas 2 arterias se originan del lado derecho? Del tronco brachiocefálico. Entonces, acá está el tronco brachiocefálico, esta será la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. ¿Listos? Subió la carótida común o carótida primitiva, subió por todo el cuello, solita ella todavía, ¿cierto? Subió por el cuello. Paratraqueal, ahí al ladito de la tráquea, al lado y lado de la tráquea va pegadita la carótida común. Ubico la tráquea y me ubico acá bajo el dedo y allá siento la carótida, el pulso de la carótida común, el pulso carotídeo. ¿Sí? Listo. Cuando la carótida llega, la carótida primitiva llega a la altura, ¿verdad?, de la escotadura facial, esa carótida común se me divide en 2, en una carótida externa y en una carótida interna. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Listo? Ahora, en el cuello, para el cuello, la carótida externa me da 3 ramas, que también las dibujamos la vez pasada. 3 ramas, que de abajo hacia arriba son tiroidea superior, faringea superior y la sublingual. Esas son las 3 únicas ramas que me da la carótida externa para el cuello. ¿Sí? Para el cuello. La carótida interna en el cuello no da ninguna rama. La carótida interna se formó y se me va ¿para dónde? Para atrás, para meterse allá en el cráneo por el agujero carotídeo. Pero antes de que la carótida interna entre por el agujero carotídeo, me da una sola arteria para la cara. ¿Cómo se llama esa arteria? Supuestamente estudiaron para el quiz de ayer. Arteria facial. Carótida interna. Ah, ¿Cómo se llama? Miren el dibujo. la arteria oftálmica. La oftálmica. Obviamente esa oftálmica se origina en la carótida interna, pero no va para el cuello, sino para la cara y va bien atrás, ¿cierto? Mire que no estudiar. Listo. Preguntas sobre arterias. Preguntas sobre arterias. Profe, si la arteria es superior, o sea, digamos, tiroides superior, ¿y cuál sería la inferior? La arteria tiroidea inferior se origina de la subclavia, de un tronco que se llama tronco costocervical. De ahí sale la arteria tiroidea inferior. ¿Y la vamos a ver? Por supuestamente que yes. Pero como no se origina en cuello, sino se origina es acá, en tórax, de la subclavia, de la subclavia. Preguntas sobre arterias. Venas. Las venas son más fáciles, que también las vimos ya, ¿verdad? Entonces, tenemos por allá, salió una vena que se llamaba la vena, ¿cómo? Yugular. Por allá atrás salió una vena que se llamaba ¿cómo la Yugular vena? interna. La yugular interna. Y entra al cuello como vena yugular interna. De la cara salió otra vena, ¿sí? ¿Qué era la vena qué? ¿La vena qué? Yugular externa. No, así. Yugular externa, de la cara. Ya nosotros sabemos todas las venas que le llegaron a la yugular externa en la cara. Voy a retroceder. Y también salió otra vena así.
que termina en la yugular interna. Ahí pegadita. ¿Cuál es esa vena? ¿La vena qué, Quaker? Yo creo que ¿Cuál es esa vena? oftálmica. Miren cómo. ¿Cuál era esta vena? ¿O cuál era esta arteria? Porque tiene el mismo nombre, arteria y vena. Oftálmica, ¿no? No, Porque la oftalmica. oftalmica es bien raro. A la absoluta vaciada. Bien, chicos, que no estudiaron para el quiz. Y por eso la no. Présteme un quiz porque creo que yo pregunté eso ayer. Un quiz cualquiera, permítamelo. El de ayer. Espera, gracias. La pregunta número 4. Vena facial superficial. Claro, la vena facial superficial. Mírenla acá en el dibujo. Mírenla. Mírenla. ¿Y cómo era que decía la pregunta? ¿A dónde drena la vena facial superficial? Antón Tiruriruriru, ¿cuál era la respuesta? ¿A dónde drena? Vena yugular interna. ¿Da igual? Vena yugular interna. Interna. Vena yugular interna. ¿Sí? Vena yugular interna. Y cuando ya queda solita la yugular interna, ¿cierto? Cuando ya queda solita, le va a llegar la vena ¿qué? Sublingual, le va a llegar la vena. Las venas tiroideas son 3, tiroidea superior, media e inferior, pero solamente la que llega a la Yugular yugular interna. interna es la vena tiroidea superior. Tiroidea superior y la vena faríngea superior y la vena tiroidea superior. Y sigue ella bajando como vena yugular interna. ¿Sí? No recibe más ramas esa vena yugular interna. Aquí a la altura de manubrio y de la clavícula, esta vena yugular interna se une con una vena, ¿cómo se llama esa vena? Que viene del brazo, o de los brazos, de la extremidad superior. Subclavicular. No, Perdón. Braquial. no. Braquial, pero braquial vamos a ver que se convierte en axilar, y la axilar al salir de la axila se me convierte en la vena ¿qué? La que les estoy preguntando. Clavicular. No, Pero va en la clavícula. sí. ¿Cómo se llama? Y eso, este dibujo se los hice también hace 8 días. La vena cava. No, ven acá, no. No, angulares en los ojos. ¿Cómo se llamaban las 3 arterias, oigan, arterias que se originaron del callado aórtico? ¿Cómo se llamaban? La aórtica. No, no. Las 3 arterias del callado aórtico. Las 3 arterias que se originan en el callado. ¡Las acabamos de ver! Ajá, tronco brachiocefálico. ¿Cuál otra? No, carótida. Carótida común. ¿Y la otra? Subclavia. ¿La qué? Subclavia. La subclavia. Entonces, subclavia, ¿qué significa? Sub, ¿qué significa? Debajo. Y clavia, entonces, ¿cómo se llamará esta vena? La vena subclavia. La vena subclavia. Entonces, se une la vena yugular interna con la vena subclavia y me van a formar un tronco que se llama tronco yúgulo subclavio. Y ese tronco yúgulo subclavio se une con el tronco yúgulo subclavio del otro lado, del lado derecho, y me forman una vena que se llama ¿cómo? Vena cava. La vena cava superior. ¿Y esa vena cava superior dónde termina? ¿Dónde termina la vena cava superior?
En el ventrículo. No. ¿Dónde termina la vena cava superior? Te lo dije hace 8 días. ¿Cuál es la definición de una vena? Que lleva sangre al corazón. De afuera hacia adentro. El corazón. Entonces, ¿dónde terminará la cava superior? En el corazón. Pues en la, ¿En qué parte del corazón? en la aurícula En la aurícula. ¿Cuál? ¿Izquierda o derecha? izquierda. No, la Derecha. otra izquierda. Derecha. Es la derecha. La aurícula derecha termina la vena cava superior. ¿Sí? Muy bien. Este dibujito lo hice para lo que hablábamos al principio, ¿cierto? De de que el cuello es un segmento muy pequeño donde hay muchísimas estructuras. De estructuras musculares, tenemos los músculos del grupo posterior, lateral, del grupo anterior. Tenemos vísceras como el esófago, la tráquea, la glándula tiroides, la glándula paratiroideas. Y unos vasos sanguíneos que acabamos de ver, arterias y venas. ¿Sí? Sin contar los linfáticos, porque me he olvidado comentarlo, los nervios y los linfáticos. Aquí ya lo tenemos más bonito el dibujo. Esto sería la ¿qué? Vértebra. ¿Esto qué sería? ¿Cómo se ¿Lo llama rojo? este pedazo así? Ah, la nuca. La nuca. ¿Y esto será quién? El cuello. El cuello propiamente dicho. Acá tengo la vértebra cervical, ¿cierto? Las vértebras cervicales. Entonces, aquí veo los músculos del compartimento posterior, ahí pegaditos al cuerpo de la vértebra cervical, ¿sí? Esos músculos rectos, anterior, medio, posterior, ¿verdad? Acá tengo los músculos laterales. Este grandote será el músculo esternocleido mastoideo y este será el músculo. Estos tres serán los escalenos, anterior, medio y posterior. ¿Sí? Mire, terminando acá. Este sería el hueso hioides. Esto sería el esófago. Esto sería la tráquea. Esto sería la tiroides. Esto sería la glándula paratiroidea y mire las venas. Aquí tengo la vena yugular interna, la arteria carótida común y acá tengo el nervio frénico, ¿sí? El nervio frénico. Preguntas hasta el momento, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. Finalmente vamos a mirar los triángulos del cuello. Chicos, esto se los van a preguntar a ustedes en cirugía general. Allá cada rato llegan sus compañeros de tercero. Profe, ¿cuáles que son los triángulos del cuello y los linfáticos? Porque es que la profesora tal Soleil nos lo está preguntando. Y ustedes tienen el coraje, la osadía de decir que el Cucho Henry nunca les dijo que el cuello tenía triángulos. Entonces, ok, entonces vamos a ver que va a existir una región esternocleidomastoidea. Ese músculo va a ser muy importante para delimitar los diferentes triángulos que se van a presentar a nivel del cuello, ¿cierto? Ese músculo esternocleidomastoideo, al llegar a insertarse, ¿sí? Acá en el esternón y en la clavícula, me delimita una fosa que ustedes se la pueden tocar, que está encima de la clavícula. Esa fosa se llama la fosa supraclavicular. Fosa supraclavicular. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tener un triángulo importante que es el triángulo posterior. ¿Sí? Entonces, mirémonos al dibujo. Ahí están los triángulos. Músculo esternocleido mastoideo.
triángulo posterior, ¿sí? Detrás del esternocleidomastoideo, triángulo posterior, ¿sí? En la parte anterior tengo otros triángulos, acá, debajo del mentón. Este triangulito se va a llamar triángulo submentoniano. Hacia la partecita de atrás, hacia la parte de atrás, en el borde inferior del maxilar inferior, hasta, ¿sí?, este músculo que es el vientre posterior del digástrico. Entonces imaginémonos que el vientre posterior va así. Este pedacito de acá sería el triángulo submandibular. ¿Qué voy a encontrar ahí? Unas glándulas salivares que se llaman las glándulas submandibulares, ¿sí? Luego encuentro el triángulo carotidio. ¿Qué vaso importante voy a encontrar ahí? La arteria La carotidia. carótida común o primitiva, y en la parte ya como más distal voy a encontrar la ramificación de la carótida primitiva o carótida común en dos: la carótida externa y la carótida interna. Muy bien. Tengo este triángulo de acá en la parte anterior, este de acá, no se alcanza a ver muy bien ahí. Seguimos en otra imagen. Bueno, esa es la parte, todo el compartimento anterior. Aquí quedaría el triángulo submentoniano, aquí quedaría el triángulo submandibular, aquí quedaría el triángulo carotidio, ¿cierto? Que aquí está con los dibujitos, con los números, ¿sí? Tiene el triángulo carotidio. Esta vendría siendo la fosa supraclavicular. Este sería el triángulo posterior. Este sería el triángulo submentoniano y este sería el triángulo submandibular. Es que en total, ¿cuántos triángulos son? ¿Cómo? En total, ¿cuántos triángulos? Ahorita los cuento. Muy bien. Bueno, la otra imagen la quité, no sé por qué. Tendríamos acá el triángulo muscular, que va a estar constituido, como el nombre me lo indica, por músculos. Ahí estará el esternocleidomastoideo, estarán los tres escalenos, escaleno anterior, medio, posterior, ¿sí? Entonces, ustedes se van a aprender qué pasaría por esos triángulos, cuál es el contenido de esos triángulos. Entonces, la fosa supraclavicular, que voy a encontrar ahí, voy a encontrar la vena yugular interna, ¿sí? En el triángulo occipital, el de aquí atrás, voy a encontrar la vena yugular cuando está saliendo de atrás hacia adelante, la yugular interna, ¿sí? Voy a encontrar raíces nerviosas de un plejo que se llama el plejo cervical, que cuando veamos la parte la parte del plejo braquial, vamos a ver eso. Voy a encontrar el 11º par craneal, que es el nervio accesorio o espinal. Voy a encontrar el plejo braquial, la arteria cervical transversa y nódulos linfáticos cervicales. El cuello tiene muchísimos linfáticos. Voy a encontrar acá los linfáticos submentonianos, acá en el triángulo submentoniano. Voy a encontrar los linfáticos submaxilares, submandibulares, en el triángulo submandibular o submaxilar. Voy a encontrar a este nivel, ¿sí? Acá en la parte carotidia, el triángulo carotidio, voy a encontrar los linfáticos cervicales, superficiales y profundos. A nivel de la fosa supraclavicular, voy a encontrar los linfáticos supraclaviculares y más hacia la parte lateral, los deltopectorales, que son bastante importantes, ¿sí? Tienen muchísimos linfáticos ahí, por eso es que muchas neoplasias hacen estación acá en el cuello, y por ahora puedo entender por qué muchos cánceres hacen metástasis a esta glándula que se llama ¿cómo? La glándula tiroides. O voy a encontrar también los apicales de los nódulos linfáticos axilares, los apicales, ¿sí?
Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes. En caso tal de que tengamos un paciente con un dolor en el cuello, al hacer una rotación que hace, ¿cómo? ¿No, Hueso? Paciente con dolor de cuello. ¿De qué? ¿Qué horas son para que hagan hacer un descansito? A 8:30, faltando un cuarto para las 9 comenzamos esto. Vayan al baño, miren el celular, charlen, coman algo, Desayunen. tomen algo.